¿Cómo se distribuye esta riqueza que viene o este dinero que proviene a través de las exportaciones en el bolsillo de los ecuatorianos? Gracias, Daniela. En el caso específico del Ecuador, que tiene una moneda que es el dólar, ¿sí? El sector exportador es el único que genera más dólares de los que se puedan generar dentro de la economía. ¿Qué quiero decir con eso? Normalmente un país, cuando comienza a generar crecimiento, sea por cualquier vía, imprime billete, ¿sí? Billete real, constante, que equivale a ese crecimiento. El Ecuador no puede hacer eso. Entonces, realmente las exportaciones son los dólares adicionales que entran a la economía para generar ese crecimiento de la cantidad de flujo de efectivo que existe en ese momento en la economía. Ese es el principal rol, ¿ok? Ahora, obviamente, les acabo de poner una cosa de teoría económica en una cosa muy práctica, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, te agradezco muchísimo. Entonces, ¿por qué es importante el sector exportador? Dos cosas muy fundamentales. Esos dólares no dependen del comportamiento del mercado interno del Ecuador. Felipe lo mencionó muy bien, es decir, no necesariamente lo que le pasa al Ecuador internamente pasa afuera. Todas las otras fuentes de ingreso que, venían, que nutrían de dólares a la economía, en la pandemia prácticamente todas se fueron al piso, es decir, remesas cayó un 30%, remesas de migrantes, el petróleo prácticamente precios negativos, ¿no es cierto? El sector turismo muy golpeado, prácticamente nulo, el tema de ingresos por préstamos multilaterales muy complicado de obtenerlos, la inversión extranjera directa en el país sabemos que es muy, muy baja por todas las condiciones del entorno país. Entonces, el sector que realmente ha logrado sostener la economía en estos momentos ha sido el sector exportador. De acuerdo. Alejandro, una explicación bastante detallada que nos permite dar la introducción a este tema de las exportaciones, del por qué, la importancia y el impacto que va a tener los altos y bajos que hemos tenido en este punto en exportación. Y en ese sentido, José Antonio Hidalgo, ¿nos puedes aportar también en el sector del banano qué es lo que está sucediendo? Nuestro sector en este cuatrimestre ha crecido alrededor de un 8.89% en volumen. Eso no quiere decir que por exportar más volumen tengamos más margen o los precios no hayan sido afectados. Lo que nos estás mostrando es un panorama de inestabilidad, que es lo que ha dado como resultado por el impacto del COVID. En ese sentido, Felipe, nos gustaría conocer, tú que estás al tanto de todas las industrias, ¿cuáles industrias están en esta situación y cuáles son los otros panoramas en las que se encuentran las industrias? De pronto se han polarizado unas que están excelentemente bien, que les ha favorecido, y otras que de pronto han declinado y han empezado a adaptarse, a tomar nuevas estrategias. Cuéntanos cómo es el macroentorno del sector exportador. Bueno, a ver, lamentablemente no tenemos muy buenas noticias. 23 de los 27 sectores de exportación cayeron en el mes de abril. Algunos sectores que se les puede poner ganadores, entre comillas. Entonces, si uno ve las cifras frías, va a haber crecimiento en esos sectores. Pero esos crecimientos, insisto, tienen que analizarse muy detalladamente, porque si uno, claro, analiza el primer cuatrimestre del 2020 con el primer cuatrimestre de 2019, claro que hay un incremento de casi 500 millones de dólares en exportaciones. Insisto, fue el gran resultado que tuvimos en enero y febrero. Nos dices entonces que el crecimiento de los sectores, de los pocos que han crecido, ha sido con mucho sacrificio. No necesariamente ese crecimiento refleja una ganancia per se en el país. Sí, y ahora vamos a hablar justamente de los sectores más golpeados y en ese caso, Alejandro Martínez, en el caso de los floricultores. Cuéntanos cuál es la situación, Alejandro, para un poco tener idea de este sector, que yo sí creo que es uno de los más golpeados. Las ventas de flores pasaron prácticamente a cero. Es decir, una finca que probablemente estaba vendiendo unos 80,000 tallos semanales pasó a cero ventas. Es decir, no tenía a quién vender. Alejandro, creo que en el sector floricultor existe el plan B del cannabis. Cuéntanos un poquito de eso brevemente. En el sector existe el A, el B, el C y el D. El A puede ser el cannabis, el B puede ser los arándanos, el C
nos estamos reinventando, es decir, hicimos una serie de mini clusters sobre 27 temas, involucramos a todo el sector, básicamente a reinventar procesos, a reinventar tanto en la parte agrícola, logística, comercial, es decir, todas las áreas posibles. Nos ha dado unos resultados impresionantes y lo que ha crecido, interesante porque lo hicieron bien, es el servicio online, es decir, las ventas directas de finca hacia un consumidor en cualquier parte del mundo. No es fácil, pero lo están haciendo. No vendes el 8%, el 10% de tu producción, pero lo estás haciendo, lo estás logrando poco a poco. Entonces sí, son 4 áreas muy importantes en las que se lanzaron. ¿Por qué los arándanos y por qué el cannabis? Y eso de pronto es lo que les puede potencializar a ustedes también, el trabajar en comercio electrónico e integrar esta nueva tendencia y tecnología también a las fincas y a los productores. Y yo en ese sentido leí un artículo que Colombia estaba reemplazando las ventas de ellos hasta el 20%. Hay empresas que han llegado hasta el 20% a través de comercio electrónico. Y en ese sentido me gustaría conocer la opinión de Felipe, pero antes de eso quiero recordarles que este panel empresarial llega gracias a UTPL con más de 40 años liderando la educación a distancia y Unilimpio, soluciones de higiene institucional para tu empresa. Felipe. FedEx por esta semana, el lunes 29, y te permito mandarme esta cuñita, desde el lunes 29 al 3 de julio hemos tenido la primera feria virtual de ¿cómo se llama?, de alimentación. Es una feria que se les llama Ecuador Food Fair, en la cual están prácticamente 250 compradores a nivel mundial, que hemos roto el récord de ferias en el Ecuador de este tipo con compradores internacionales. Sí, estoy de acuerdo. La pregunta va un poco más allá y me gustaría también conocer la opinión de José Antonio cuando hablamos de comercio electrónico. De pronto, ustedes y en general, ¿creen que los empresarios, los productores, los mayoristas, los exportadores tienen un poco de resistencia, es la palabra, resistencia a entrar a estos nuevas maneras comerciales, incluso resistencia a tener trato con el consumidor final? Bueno, José Antonio. yo pensaría, si hablamos de comercio electrónico, si bien había una resistencia en el consumo en Latinoamérica, hoy ya es una obligación empezar a explorar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en el banano nosotros tenemos varios nichos de mercado. Supermercados y retailers no han caído, y eso ha obligado a que nosotros empecemos a ver cómo nos complementamos o adaptamos a esta tendencia. ¿Y a qué nos referimos como productos? Lo que mencionaba Alejandro, la trazabilidad, ¿no? El consumidor va a estar a nivel mundial, va a estar mucho más guiado a la inocuidad del alimento, al origen, a que venga de un país con la ventaja comparativa agrícola, ¿no? Ver de qué productor es. Aquí entra en todo el tema de las certificaciones, si tiene un impacto social, ambiental, ¿no? Y yo creo que esta experiencia del COVID ha hecho que el consumidor se concientice hacia eso. En el caso de productos alimenticios es por cuanto la trazabilidad. De pronto el consumidor está pidiendo conocer de dónde provienen los productos que van a comprar y es por eso que se facilita también el comercio electrónico al detalle o el comercio electrónico al consumidor final. Pero en otros casos, por ejemplo, Felipe, en la madera, ¿cómo se vendría a dar el comercio electrónico al consumidor final? De pronto, los exportadores de madera tienen productos que pueden dirigirse a este segmento de consumidor. Muy buena pregunta. A ver, le veo complejo porque obviamente ya cuando vendes tus productos que son materias primas o semi-elaborados de productos que van hacia la industria de muebles, a la industria de tableros, etcétera, se vuelve un poco complicado. Lo que sí puedes hacer es lo que te mencionaba, es decir, hacer las transacciones ya más directas, más online y a través de transacciones online, pero ese tipo de canales de distribución habrá que analizarlo. Yo creo que hay que ir viendo la innovación, rompiendo paradigmas, estableciendo cómo tú puedes empezar a ofertar este tipo de productos. Tal vez yo creo que se puede estar creando una especie de cadena intermedia
inclusive en el cual tú puedas llegar directo a la tienda pequeña, ya no al mayorista grande que le distribuye a las tiendas pequeñas, sino tal vez dar ese salto y poder acceder directamente a las tiendas pequeñas. Y para mí, estoy de acuerdo con lo que menciona José Antonio, y inclusive lo que tú estás preguntando, Daniel, yo creo que ese es el futuro, ese acercamiento hacia el consumidor final, y no solo al consumidor final, sino también a la pequeña y mediana tienda de abastecimiento, que ya no necesita ir a comprar al gran vendedor, ¿no es cierto?, sino ya puede acceder directamente, e inclusive va a ser una oportunidad para eliminar esos grandes intermediarios y poder establecer inclusive un poquito mejor el precio, porque ya no tienes que dar unos descuentos grandes en virtud de volumen, ya puedes manejar tú la venta directa de acuerdo a los pedidos, como bien lo acaba Alejandro en el de Flores, que al final son pedidos puntuales, y eso puede dar. Pero yo creo que esto va a irse midiendo en el transcurso del tiempo, y claro, el primero que innove va a ser el primero que saque el rédito de eso, ¿no? Quería complementar algo nomás a lo que yo estaba mencionando. Y es como una experiencia que viví el año pasado. Dentro de conversaciones con una de las mayores plataformas, que es Alibaba, ellos nos mostraban el ecosistema que ellos están creando. Y un ecosistema desde el consumidor hasta ahora en crear unidades de negocio de compra directa de productos a nivel global. Están comprando más de 1.500 toneladas de alimentos diariamente. Entonces ya se están yendo ellos de no solo la venta a tiendas retail y a distribución en línea o offline, online, sino ya la compra, y ellos lo han llamado un win chain, cadena ganadora, donde incluye el ecosistema de venta offline, online, seguimiento y trazabilidad de perfilamiento de sus consumidores para hacer promociones dirigidas, y en el otro lado la parte de la compra. Y ya van a ir hacia la logística. Entonces tienes todas estas empresas como Amazon, Alibaba, que ya están pensando en un ecosistema global y van hacia eso. Y lo que van a querer el productor es que haya trazabilidad, porque cada vez más esos consumidores de estas plataformas lo que van a exigir es que haya una historia, de qué finca viene, qué historia tiene, qué procesos de inocuidad se están siguiendo. Solo complementando. Sin duda, quien tiene el comercio tiene el control. Y en ese sentido, bueno, hemos hecho un... ¿No? No. Cuéntanos, Alejandro. No. El control lo tiene el consumidor final y está en su mano derecha, en cada uno de ustedes. O sea... Exacto. Conociendo un poco qué es lo que... Y creo que a veces cometemos un error, y es muy, muy ecuatoriano el error, ¿no? Que creemos que ser online es lo correcto. Voy a corregir un poquito eso. Cuando yo daba clase de comercio internacional les decía y les preguntaba a todos los estudiantes siempre, una empresa debe buscar o debe proyectar internacionalizarse. Cuando empezaba el curso decían no, cuando terminábamos el curso decían sí. No necesariamente significa que tienes que exportar, tienes que internacionalizarte, tienes que entender qué pasa. Y la respuesta es bien simple. Les guste o no les guste a los de izquierda que nos estén escuchando. El mundo está globalizado. ¿Ya? O sea, es un hecho. Y en tu mano derecha está uno de los aparatos que más rápido genera la comunicación de globalización, que es el teléfono celular. Y lo que ha sucedido hoy día, y lo decían muy bien tanto Felipe como José Antonio, ¿sí? Toda la logística mundial se acerca cada vez más al consumidor. ¿Sí? Es decir, para cualquier tipo de empresa, y ponían el ejemplo de la madera, sí, la madera puede ser un proveedor de industrias, pero si una proveedora de madera no comienza a buscar sus canales y a reinventarse hacia cómo acercarse hacia el consumidor, ¿sí? No necesariamente de manera directa, pero sí a través de ciertas asociaciones o ampliando su perfil, ¿sí? Trabajando de una manera distinta con sus canales o con gente de valor agregado o con empresas que generen valor agregado, pero con el objetivo de ir cada vez más cerca al consumidor. Si no haces eso, sí estás equivocado. O sea, la tendencia actual, y todo esto son ciclos, ¿no? Sí, probablemente de aquí en 15 años, si nos volvemos a sentar
cuando Felipe ya esté completamente blanco todo el pelo, ¿sí? Ahí en ese entonces, probablemente el ciclo ya no sea este, sino sea un poco distinto. Pero no podemos, como empresas, sentarnos a esperar que se acabe el ciclo porque yo soy así. No, el mundo sigue, la competencia está ahí, la competencia se adapta. Y si no buscamos adaptarnos justamente a esa realidad, ¿sí? Prácticamente cada vez somos menos válidos en el mercado. Eso está pasando, por ejemplo, con los importadores tradicionales del nivel mundial. Cada vez van desapareciendo porque su valor agregado ya no es como antes. Antes ellos necesitaban importar en masa, necesitaban guardar en masa, necesitaban financiar, porque el mercado y la cadena te lo exigía de una manera u otra. Hoy en día cada vez es menos, ¿sí? El Ecuador, por ejemplo, sí, en términos de comercio cada vez va para atrás, en vez de ir para adelante, que es necesita generar justamente esos flujos en el cual el consumidor tiene más poder que el comercializador, porque eso va a exigir al sector exportador y al sector local a ser más competitivo, más creativo y a competir ya no en las cuatro paredes que es el Ecuador, sino a nivel mundial. Hoy estuve en una conferencia donde participó David Bermeo de la empresa Nature's Garden y decía que exportar el concepto de marca es lo que ellos principalmente han hecho. Entonces, las exportaciones no solamente están en productos, también están en ideas, también está en talento, y eso es muy importante para las personas que nos están viendo, el tratar de encadenar nuestras ideas a las empresas o a las industrias de nuestro país para poder exportar valor agregado y poder exportar conceptos. Me ha encantado la participación de todos, sobre todo el camino que hemos trazado hasta llegar a este punto, cómo hemos construido este diálogo y llegar a hablar y los resultados que hemos tenido. Y llegamos al meollo del asunto, que es la parte comercial, que así como a todos lo que más les preocupa, incluso a la parte, al sector exportador, es el comercio, es poder vincularte con el consumidor final. Eso es un poco de resumen de esta reunión, de este panel. Les quiero agradecer muchísimo por su participación. También quiero destacar la participación de Automotores BYD, que están aportando para la creación de estos espacios. Y bueno, finalizar con un pequeño concepto, con un pequeño criterio de ustedes de a dónde van las exportaciones en el país. El que quiera iniciar. Vamos. Felipe, vamos. No, a ver, sí, algo pequeño. Sí, o sea, una cosa muy pequeña. Futuro, el panorama. Yo creo que tenemos que tener una hoja de ruta muy clara, muy definida, ¿no? Y moderna, que implique innovación, que implique todos los elementos que hemos hablado, pero sobre todo que existe una política de Estado prioritaria del país. Y nosotros como FedExport hemos presentado en la última asamblea, que fue hace pocas semanas, una hoja de ruta, el borrador de una hoja de ruta, en realidad, de marco metodológico para crear un plan nacional de exportación. Este Plan Nacional de Exportaciones tiene que ser un plan que construya una política de Estado de aquí a los próximos 10, 15, 20 años. Es decir, que sepamos muy bien en dónde atacar, que sepamos muy bien cómo reaccionar a la demanda. Eso es fundamental. Y ampliar nuestra canasta exportada. Estamos hablando que se necesita esto y se necesita que trascienda, que sea consensuado, que sea digerido por la sociedad, que el camino que requiere el país es enfocarnos a exportar y a internacionalizarnos. Yo creo que esto lo entregaremos al gobierno en el mes de agosto, ya en la hoja de ruta, y tendremos que seguir un camino de desarrollo de esto que durará año y medio, 2 años, pero que nos permita obtener los resultados de lo que le mencionaba al inicio, de que las exportaciones no petroleras superen 3, 4-1 las exportaciones petroleras, como lo ha hecho muy bien otros países, en el caso del Perú. Siempre pongo este ejemplo, ya suena un poco repetido, pero hace 10 años en el Perú no habría un solo árbol de aguacate, y en este momento ellos son el segundo proveedor a nivel mundial de aguacate. Entonces, estamos hablando de que la agroindustria tiene un gran futuro en el país, y yo creo que tenemos que tener lineamientos claros, saber a dónde vamos con objetivos a largo plazo, porque lo que bien decía Alejandro, los resultados del comercio exterior no se los miden jamás al corto plazo. Es un trabajo muy planificado, muy estructurado, que vendrá
pero una vez que vienen los resultados, permanecen en el tiempo, y eso es muy importante. Alejandro, para finalizar, una última apreciación y también a dónde crees que va el sector exportador en Ecuador. No le tengamos miedo a la libertad. Hay que tenerle confianza a la competencia, porque la competencia nos exige a ser mejores, ¿sí? Y el Ecuador necesita tener libertad. Libertad de empresa, libertad de gestión. Confiemos en el talento humano de las personas, no en el talento de quien está gobernando hoy o quien gobierna mañana, sino en el talento humano de las personas. Tenemos una enorme capacidad de generar y de crear, ¿sí? Con una frase final: no inventemos nada que el mercado no busque, o no quiera, o no desee. Eso de la innovación por innovar no es lo correcto. Uno innova en el producto que quiere el consumidor. ¿Por qué? Porque el consumidor es el que manda, no el Estado. José Antonio, bajo tu visión en general para el sector exportador y también con tu experiencia en el sector bananero, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el futuro para las exportaciones? Bueno, yo puedo resumir, yo estoy en la misma línea que indica Alejandro y Felipe. Yo diría competitividad y sostenibilidad. Y para eso hoy tenemos ya un sector bananero que está coordinado, que es un sector bananero que está maduro, y nos encontramos en un proceso metodológico, como mencioné, de la clusterización de la cadena de valor, lo que nos va a hacer llegar a esa agenda de competitividad. Para, independientemente del gobierno de turno, nosotros ya vamos a tener puntos concretos y un norte como sector. Y hablamos de clústeres, ¿no? Y los clústeres exitosos a nivel global los tenemos en Shenzhen, China, a nivel tecnológico, en San Francisco, y por qué no soñar en el clúster del banano ecuatoriano, donde implica la parte de logística, la parte de puertos, la parte de innovación y tecnología, porque no es solo pensar en valor agregado, eso es un nicho en el sector. Aquí tenemos que pensar en mejoras de productividad, en variedades, en cómo afrontar las amenazas de los diferentes hongos, de muchos temas donde hay una innovación del sector. Entonces hoy estamos unificados y yo veo que el futuro es sostenibilidad y competitividad. Y para eso nosotros nos estamos organizando justamente para poder impulsar junto a los diferentes actores de la parte de exportación para que nos igualemos con acuerdos comerciales como nuestros vecinos. Eso es algo primordial. Y siempre con una última frase, que aún así tenemos que recopilar las experiencias de esta pandemia y reinventarnos en nuestro único camino como personas. Y en ese sentido tenemos que permanecer positivos y tenemos que ver la oportunidad en una crisis tremenda. Bueno, de mi parte, para finalizar, estoy muy complacida de haber visto líderes empresariales con plan A, con plan B, con plan C, con todos los planes para recuperarse, para recuperar el sector exportador que da tanto a la sociedad, que trae divisas y que da tanto empleo también, y no solamente recuperar la parte económica, sino también recuperar la confianza de las personas que existe un futuro, que existe un mañana de producción, de trabajo y de empresa en nuestro país. Muchísimas gracias a los tres. Gracias por venir. Gracias.